Hola, entramos al capítulo quinto, parte 4. Compartan, denle like al video y activen la campanita para que les avise cuando llega más. Bueno, básicamente son dos cosas. Pienso que las visiones tienen un problema. Si todo lo psíquico trabaja en universos paralelos, yo puedo encontrar un Tutankamón en México. Podría, no sé, ser un paralelo a Pacal o algo así, ¿no? Pero es muy fácil encontrar paralelos. Entonces, en el caso de cuando la visión fue la loma, yo pensé en Atlapulco y me equivoqué. Era Jalatlaco. Por lo tanto, las visiones no son tan exactas. Pero, si uno tiene una idea de un área, los hologramas sí lo conducen al punto. A no ser que hayan en esa misma área varias imágenes iguales, pero sí, o sea, la posibilidad se va disminuyendo cuando se ven no uno, sino dos hologramas, o se ven tres hologramas, o se ven cuatro hologramas. Entonces, es menos probable que nos equivoquemos a través de los hologramas. Entonces, pienso que los hologramas son mucho más puntuales que las visiones, los sueños, etcétera. Pero que todo junto es un boom. Bien, y lo otro que les quería comentar antes de que los hologramas para mí se ven porque existen los agujeros de gusano. Cuando uno se ve en el espejo se ve esta parte blanca y la cara negra. Ese es el agujero, la forma como viene el agujero de gusano. Entonces, el agujero negro. Pero cuando son dos personas se forma el agujero de gusano. Entonces, por eso se pueden ver personas de otras épocas, lo que quiera uno ver, extraterrestres, o sea, cosas, animales, insectos gigantes, o sea, la cara del insecto, lo que sea, se puede ver todo. Bien, ahora sí vamos a comenzar con la cuarta parte del capítulo 5 y perdón el ruido, pero es que estamos limpiando el techo de una construcción para poder impermeabilizar. Perdón. Bien, estábamos en que el sonido era gutural cuando todos conectábamos, o sea, cuando entrábamos en el agujero de gusano. Esto conecta con la explicación de un video de YouTube. Quienes lo deseen ver pueden consultar la siguiente dirección. El problema aquí es que ya no lo encontré. El agujero de gusano, o sea, el video de YouTube, donde explicaban cómo se forma un agujero de gusano. Colocan de un lado a una persona inflando una burbuja y colocan en otro lugar a otra persona inflando otra burbuja. Se juntan las dos burbujas y puede llegar a formarse un túnel muy frágil, pero finalmente un túnel. Algo muy extraño en los puntos psíquicos es que siempre nos están esperando, siempre desean que nos quedemos a su lado y la respuesta está en este video. Nosotros queremos abrir el túnel del tiempo y ellos quieren que vayamos, situación que suena un tanto mágica. Pues ambos lo deseamos y ha sido una constante en todos nuestros viajes y sí, el ejemplo del video antes mencionado es perfecto, ya que ellos siempre están soplando e intentando abrir el túnel y nosotros en los hologramas estamos inflando la burbuja que los enfoca y al unirnos el deseo de encontrarnos se da en los dos lados.
En la cueva del manzano, de la cual hablaré en el siguiente capítulo, fue mágico encontrar al montañero que conocía la cueva, ya que solo él podría volverla a encontrar debido a que él reconocía perfectamente el lugar en donde cayó un rayo durante una tormenta y el árbol quemado. En la esperanza, Ángela nos pidió que la lleváramos al pueblo. No pudimos buscar tesoros o algo más. Elegimos un holograma y dejamos que nos llevara al infinito sin ninguna ambición. Por lo que llegamos a una zona totalmente cargada de hierro y sabemos que el hierro es atraído por el imán. Ralph trajo muestras, las aplastó, puso un imán y el 100% se pegaba a él, al imán. Por supuesto que no es en toda la zona, pero sí en gran parte de ella. En el trabajo de puntos psíquicos de la esperanza no existía la ambición de encontrar tesoros. En Santo Tomás sí existe una zona reconocida por el INAH con pinturas rupestres, lo que implica que es muy importante quedarnos más tiempo en los puntos psíquicos para estudiarlos. La posibilidad de encontrar algo es alta allá. Fin del capítulo quinto. Fin del capítulo quinto. Bueno, por fin terminamos este capítulo que era súper largo. Entonces, espero que les haya gustado y póngale like. Es un libro fuerte porque es de estudiar, ¿no? De entender cosas, pero pues si lo aplican, ahorita voy a ir, estamos en la época en que el presidente Maduro se robó las elecciones, eso es lo que dice todo el mundo, la mayoría pues. Y entonces parece que se están levantando los venezolanos. La verdad, les ha tocado muy duro. Yo he conocido mucha gente en México, venezolanos, muy triste. Han salido muchos venezolanos de su país. Era un país muy, muy bueno, tenían petróleo, pero algo pasó acá y entonces quiero ver el holograma del presidente Maduro, a ver qué sale. Y del holograma del que perdió, entre comillas, a ver qué sale. Entonces, les mando un abrazo, pónganle like al video y yo estoy aplicando todos mis conocimientos en lo que hago. Bueno, nos vemos, bye.